Bienvenido, doctor Juan Carlos Echeverría. Bueno, muchas gracias, Bruce. ¿Me escuchan bien? A ver, vamos a entrar en materia. Primero, muchas gracias por la invitación a el Congreso de la ANDI y a la sexta asamblea, sexto Congreso Empresarial, 77 Asamblea Nacional de la ANDI. En el transcurso que estamos haciendo por el país, empezando todo el proceso de recolección de firmas, en la Galería de Popayán me encontré con Guillermina Gutiérrez. Y ella preguntó, ¿usted en qué está? Entonces yo le conté que estábamos consiguiendo las firmas y ella me dijo, ¿usted quiere ser presidente? Y en efecto, yo le dije, en eso estamos. Y me dijo lo siguiente, ojalá sirva para algo. Y esa frase, queridas amigos, me ha acompañado desde entonces y la repito cada que puedo porque es el moto que nos dice la gente y es ojalá sirva para algo. La gente está desconfiada, la gente está descreída, la gente está agotada, no solo por el COVID, está agotada de la política, de los partidos, de que le echen cuentos y la gente cree que realmente el presidente y todo lo que representa sirve para poco. De manera que esta frase de Guillermina Gutiérrez es supremamente elocuente. Tenemos varias crisis en este momento en el país. Una crisis económica que empezó por supuesto por el virus, una crisis de salud, se volvió una crisis de empleo, una crisis social, una crisis política, derivó a raíz de los paros una crisis de orden público y por supuesto de liderazgo. Yo estoy convencido, yo soy un manejador de crisis, de que todas las crisis son en el fondo crisis de liderazgo. ¿Cómo abordar estas crisis? Tenemos que empezar por la economía, porque, y esto es también otra lección que tengo yo del transcurso en el sector público, en el sector empresarial, cuando usted no tiene plata, no hace más que pensar en la plata. Cuando usted resuelve el problema económico, puede pensar en los demás problemas. Entonces, el primer problema es económico. También nos dirigimos hacia las elecciones del próximo año, el 2022 son las elecciones más importantes en 100 años. Más importantes, no nos podemos equivocar. Nos estamos jugando el todo por el todo en 10 meses. La escogencia es sencilla, o una espiral en descenso hacia un caos económico y una explosión social. Y está pasando en toda América Latina y viene en Perú, está pasando desde Argentina casi que hasta México, o la transición histórica de la economía y del Estado. ¿Por qué les digo que viene una transición histórica en la economía en Colombia? Por lo siguiente. Hoy por hoy, nosotros estamos teniendo hace 40 años un país que ha estado gobernado por los hidrocarburos, por el gas, por el petróleo, por el carbón, y vamos a hacer una transición magnífica, espero yo, si la lideramos bien, hacia la industria, hacia el agro y hacia los servicios. Y eso está pasando exactamente en este momento y no depende de nuestra voluntad. Es un hecho tosudo de la economía. Ante una crisis económica y con estas perspectivas, yo les propongo a ustedes que optemos por un economista experto en liderar y en superar crisis. Por azar del destino, eso es lo que me ha tocado a mí especializarme y eso es lo que creo que hace que lo que yo sé calce con lo que necesita el país. Tenemos que manejar esta crisis y tenemos que hacer una transición que ya se está dando virtuosa hacia el futuro. Nosotros, el futuro es muy diferente al pasado y eso es fundamental. Segundo punto, y si casi que les queda una sola idea de esto que estoy diciendo hoy, que sea este. La potencia de la economía actual no alcanza para las aspiraciones de la gente. Hoy por hoy, lo que la economía puede hacer esto y lo que la gente aspira es esto. Lo que la gente aspira en términos de educación, de salud, de pensiones, de trabajo, de seguridad social, de justicia, cuesta esto y la economía produce esto. De manera que ese dilema de cómo llenamos esta brecha entre la potencia de la economía
y lo que la gente necesita y lo que estaba en las calles, quitando el vandalismo, lo que nos estaban diciendo los jóvenes, esa brecha es lo fundamental. ¿Cómo podemos llenar esa brecha? Pues hay dos opciones. Una con populismo, es muy sencillo, ponga a imprimir al Banco de la República y con plata de impresión usted puede 2 o 3 años llenar esa brecha. A los 3 o 4 años usted tiene un caos y una crisis descomunal. También lo puede hacer con deuda, también lo puede hacer cogiéndose a las pensiones, como se ha hecho en Argentina, en otros países, o embarcarnos en una transformación económica y estatal a fondo, que creo, por supuesto, que es la forma de llenar esa brecha, que es hacer que la economía alcance paulatinamente a las necesidades. Por supuesto, esto no sucede de un día para otro. Esto necesita que la gente espere. Y para que la gente espere, necesita esperanza. Espera y esperanza vienen de la misma raíz. La gente necesita una historia creíble y seria y personas que puedan llevarlo a cabo. Y eso, amigas y amigos, es lo que se está decidiendo. La crisis nos despierta. Lo mejor que nos está pasando es esta crisis. ¿Por qué? Porque nos pone en estado de alerta, nos despierta la intuición, nos pone a preguntarnos quiénes somos, qué es lo que sabemos hacer bien, qué errores estamos cometiendo. Eso es lo bueno que produce una crisis. Lo que uno no puede hacer con las crisis es desaprovecharlas. Por eso la propuesta nuestra es cojámosle ganas al futuro. Esta crisis lo que nos debe llenar es de ánimo, de ímpetu, de que este reto, no, por supuesto no nos va a quedar grande, pero hay que tener mucha claridad de qué es lo que vamos a hacer. Ya les conté esto. Los últimos 40 años van a ser muy diferentes de los próximos 40. Y eso es esencial, eso hay que entenderlo. Vamos a dejar de ser paulatinamente un país petrolero, gasífico y carbonífero. La turbina que ha movido a la economía durante los últimos 40 años se va a ir marchitando, ya llegó a 1.050 millones de barriles día, estamos en 670, 680 mil barriles día y se va a ir marchitando y tiene que surgir esa otra turbina que es industrial, que es agrícola, que es de servicios, que reemplace a la turbina mineroenergética. Pero, y este es otro mensaje sustancial, crecer no basta. Los economistas, y yo soy uno de ellos, durante los últimos 40 años hemos dicho crecer, crecer, crecer. Si solo fuera creciendo la economía actual, no nos basta. Es necesario crear economía. Y les voy a mostrar por qué. Y la que les voy a mostrar ahora es la transparencia, ojalá más importante de sus vidas, porque creo que es la transparencia o la lámina o el mapa más importante que he visto yo en mi vida, y es esta. ¿Dónde se produce el valor agregado en Colombia? Entre más amarillo y más clarito, hay muy poco valor agregado por municipio. Entre más oscuro y más rojo y más morado, hay más valor agregado. Fíjense que en Colombia se produce el valor agregado en solo 45 municipios. Hay 950 municipios fríos, sin producción. Cuando yo digo que hay que crear economía, quiere decir calentar todos esos municipios, entre comillas, fríos. Si solo se tratara de crecer, nos bastaría con crecer en los municipios oscuros, rojos o morados. Entonces yo les hago una pregunta, ¿basta crecer o no basta? Y la respuesta es, no basta crecer, hay que crear economía. Y ese es un concepto nuevo, amigas y amigos. Hay que crear economía. Y no basta saber qué hay que hacer. Los colombianos somos expertos, somos quesistas. Todos sabemos qué hay que hacer. Nosotros estamos enfocados, por supuesto, en el qué, pero también en el cómo. Cada cosa que decimos que hay que hacer, hay que decir cómo se va a llevar a cabo. Daremos centralidad a cada región buscando contribuir a sus milagros económicos, versus pensar el país desde Bogotá hacia abajo. El país del petróleo y del carbón era un país centralizado, porque centralizaba los impuestos, centralizaba las regalías y Bogotá les distribuía. Ese país para los próximos 40 años, o 50 o 100, ya no funciona. Hay que buscar la centralidad de La Guajira, de Nariño, de los Llanos, del Valle, de Santander. Hay que volcarse sobre las regiones a hacer que la economía suceda allá. Dejar de pensar de Bogotá hacia abajo. Y reenfocar el trabajo, reenfocar las empresas y reenfocar las instituciones. ¿Cuál es este reenfoque? La meta del trabajo es un trabajo digno y bien pago para 25 millones de personas, versus 10 millones de personas actuales que tienen un trabajo no formal. O sea que nos faltan 15 millones de buenos trabajos. Esto, por supuesto, es una meta titánica, pero es la que tenemos que ponernos. Hay que buscar la formalidad completa. La persona que está vendiendo maíz azucarado entre los buses en la avenida Norte o en cualquier avenida, es una persona que está diciendo, yo estoy aquí pacientemente poniendo
pan sobre la mesa de mi casa con este trabajo elemental. Esa persona no puede ser considerada un problema para la economía y una persona informal. Nuestras leyes están equivocadas informalizando a la gente. Tenemos que formalizarla sin escalones y haciéndola coherente con las ayudas estatales. Hoy por hoy informalizamos por ley. Esa persona, el que vende perros calientes, el que tiene una camioneta de acarreos, está informalizada por ley. Las leyes son las que están equivocadas y no lo que está haciendo esa persona. Esa persona pone pan sobre la mesa, que es su responsabilidad fundamental. En educación tenemos que poner pedagogía en la educación y dejar el enfoque ladrillístico y el enfoque presupuestal. Hoy por hoy creemos que hacemos educación porque ejecutamos un presupuesto y hacemos colegios bonitos. Y no estamos pendientes de que la gente sepa hablar, sepa escribir, sepa inglés, sepa matemáticas, elementos fundamentales cuando llega al mercado de trabajo. También deporte, cultura y oficios. Tenemos que darle que hacer a los jóvenes y a las niñas y a las jóvenes de las 2 de la tarde a las 6 o 7, porque ahí es que están siendo objeto de crimen y objeto de microtráfico. Y vamos a usar Supérate, con el cual ya hicimos, ese fue un programa que yo desarrollé cuando estaba en Hacienda, pues 5 años realmente, y Anthony Zambrano, medalla de plata en los Olímpicos, empezó con Supérate, y él dijo, yo empecé con Supérate. Eso lo vamos a hacer para 9 millones de niños, bien sea con deporte, con cultura o con oficios. De manera que hagamos una batalla por los niños y por los jóvenes y también en contra de los vicios y del narcotráfico. Para las empresas hay un enfoque fundamental que es tributación para crecer y no crecer para tributar. Así es que la DIAN ve una empresa, yo la hago crecer para que me tribute. Y tiene que ser todo lo contrario como la DIAN y el Estado tienen que ver las empresas. Tenemos que hacer una tributación para que crezca, para el empleo, para la felicidad de los colombianos. El Estado hay que transformarlo, ojo, no solo reformarlo, yo he pasado por lo menos 30 reformas de ley y 3 constitucionales, si solo reformar sirviera, ya lo habríamos hecho. Hay que transformar el Estado en la práctica, transformar el trabajo en la práctica, transformar las empresas en la práctica. ¿Cómo se transforma? Descentralizando la presidencia, descentralizando los ministerios, descentralizando las entidades. ¿Qué hace el ministro de Agricultura en Bogotá? ¿Cuánta agricultura hay en Bogotá? El ministro de Agricultura tiene que estar donde se tienen que dar los milagros económicos. Tiene que estar en Nariño, tiene que estar en Cauca, tiene que estar en Santander, tiene que estar en La Guajira, tiene que vivir allá, no ir por la mañana y volverse por la tarde. Tiene que vivir allá 3 meses. Y lo mismo el de las TICs, y lo mismo el de infraestructura. Y lo mismo el presidente. La presidencia tiene que descentralizarse porque el país va a suceder donde está el país, no en Bogotá. Con una gestión orientada a resultados y no simplemente a procesos. El gobierno es un gobierno orientado a procesos y no a resultados. Para crear valor público y valor privado y no simplemente ejecutar presupuesto. Este es un cambio filosófico de fondo que le va a costar mucho trabajo a la burocracia gubernamental, pero es absolutamente esencial. Gerenciar con integridad y ética. Donde voy, que he recorrido desde Santa Marta hasta Ipiales, todo el mundo está hastiado de la corrupción. Si no enfrentamos eso con toda la contundencia, no vamos a salir al otro lado, sobre todo a los ojos de la gente. Y reformar la justicia, por supuesto, la rama se reforma a sí misma, desde abajo, desde los ciudadanos hacia arriba y desde los juzgados hacia el centro, no desde las cortes para abajo. Ese es un cambio de enfoque de la reforma de la justicia. Cumplir con la paz, pero ganar las guerras. Hoy tenemos por lo menos 5 o 6 guerras en el país. No podemos pelear 5 o 6 guerras al tiempo y esa es una falla estratégica que estamos teniendo. Y empezar por el suroccidente del país. Lo que está pasando en Nariño, en Cauca y en el Valle es de espanto y ellos solos no pueden resolver ese problema. En suma, vamos a hacer un cambio histórico de crear economía. Vamos a ponerle plata en el bolsillo a la gente con un ingreso formal y vamos a transformar al Estado en que sea un Estado que empuje a las empresas y no que las entorpezca. Lo fundamental, amigas y amigos, es piensen quién puede hacer lo que dice y no quién dice más cosas. En estos días ustedes van a oír un montón de cosas. Pregúntense quién las puede llevar a cabo. Esa es la diferencia. En mi caso, la experiencia es en lo social, hice Familias en Acción, pues lideré con un montón de gente en planeación. Eso nada lo hace uno solo. Familias, Empleo y Jóvenes en Acción, en lo fiscal, hicimos el saneamiento del gobierno Pastrana, redujimos la deuda pública entre 2010 y 2012 de 38 a 32%, recuperamos el grado de inversión en el gobierno Santos
hicimos el Fondo de Adaptación al Cambio Climático en el Medio Ambiente y hicimos la transformación de Ecopetrol. Yo sé de lo que estoy hablando y lo he hecho. Yo no te voy a contar lo que voy a hacer. Miren la trayectoria y sobre todo comparen trayectorias, por el amor de Dios. Somos la opción independiente y de convergencia. Juntos podemos demostrarle a Guillermina que sí servimos para algo. Muchas gracias, apreciados empresarios y empresarias. Y ojalá.